alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios se levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Jesús se levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, sáname. Muy buenas noches, ¿cómo están mis queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús? Es un placer para su servidora Isaías Anaya y todo el equipo de Hablando de Nuestra Fe con Isaías Anaya y sus invitados, y que nos estén acompañando esta tarde de martes ya, 9 de marzo. Ya el tiempo está volando, está yéndose como agua entre las manos. Y pues el día de hoy tenemos un invitado vía control remoto. Él es venezolano de corazón, ¿verdad, padre? Y de nacimiento. Y de nacimiento, sí. Y de nacimiento, pero hoy ahorita está estacionado en Colombia en su proceso, pues, para venir a visitarnos acá a Estados Unidos. Padre, muy buenas tardes. Hola, Isaías, buenas tardes. Espero que estés bien, igual que todas las personas que nos están viendo por medio de esta plataforma. Que esta tarde sea de mucho provecho para nosotros, para todos, y que recibamos muchas bendiciones del Señor en esta tarde. Muchas gracias, padre Juan Carlos Castillo. ¿De qué parte de Venezuela es usted, padre, específicamente? Porque tenemos algunos seguidores venezolanos y estoy seguro que algunos parroquianos de usted pues también van a estar conectándose en la transmisión. Pues sí, yo soy del centro de Venezuela, un estado que se llama Guárico. Es un estado que decimos que es el corazón de Venezuela, porque está en el centro del país. Pero bueno, serví mucho en Guárico, en la diócesis de Valle de la Pascua, y los últimos años de ministerio estuve en la arquidiócesis de Caracas, que es la capital de Venezuela. Pues mucho gusto, padre, y un placer. Yo ya tuve el placer y el gusto de convivir con usted cuando nos estuvo visitando acá en Phoenix, Arizona. Lo estamos esperando con ansias y hay un grupo de personas también que pues están esperándolo. Encuentro matrimonial que ustedes también están coordinando y ayudando y apoyando a todas esas parejas, ¿no, padre? Pues así es, esperando en Dios que pronto pueda estar por allá. Pues sí, como decíamos, padre, me da mucho gusto saber que usted está muy involucrado. Perdón si descuido un poquito la pantalla, pero es que tengo la otra computadora conectada por los comentarios. Entonces, vamos a hacer eso. Nos da mucho gusto que esté usted tan involucrado en el ámbito familiar. Una de las visiones que tuvo la visionaria más pequeña de Fátima dijo que en los últimos tiempos se iban a manifestar, pues, el demonio iba a empezar a pelear contra la familia, ¿cierto? Pues sí, y frente a eso, el cristiano, la familia cristiana debe estar preparada, debe fortalecer su relación para poder combatir las amenazas que a diario la familia recibe del enemigo, del demonio. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque la familia cristiana decimos que es la iglesia doméstica, donde se va aprendiendo, donde el niño va aprendiendo a vivir los valores del evangelio. Y son los papás, ya hablaremos de eso, son los papás los que tienen la misión de hacer que esos valores crezcan en los niños. Correcto, padre. Y fíjese que hace un par de años, creo que entre 5 y 6 años, el Papa Francisco vino a Estados Unidos precisamente al sínodo de la familia. Sí. Mi esposa, mi hija, que fue la que nos invitó, y su servidor, tuvimos la bendición de estar en Washington y medio estar ahí en esa dinámica. Y me llamó mucho la atención la exhortación que hizo de Amore Laetitia, y esto nos va a llevar a la primera pregunta de la noche de hoy, padre. Amore Laetitia, en su numeral 86, dice lo siguiente: con íntima alegría y profundo consuelo, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndolas
y animándolas por el testimonio que ofrecen. Gracias a ello, de hecho, la belleza del matrimonio indisoluble y fiel se hace creíble para siempre. Y aquí viene la parte que usted nos mencionó, padre. En la familia, que podría llamarse iglesia doméstica, como nos lo dice el Lumen Gentium en el numeral 11, dice que madura la primera experiencia eclesial de comunión entre personas. No lo voy a leer todo porque nos amanecemos leyendo el documento, la exhortación. Está Pues muy sí. rica, está muy rica en enseñanza. Pero las preguntas que le voy a hacer esta noche, padre, son preguntas que he ido recopilando de personas que me han hecho preguntas, me han enviado algunos mensajes. Y la primera pregunta que le puedo hacer a usted es la siguiente. Aquí en Estados Unidos, en México, me imagino que en los demás países de Latinoamérica, se usa poner un pequeño cartelón, le decimos nosotros, o una pantalla también, que dice: este hogar es católico, no aceptamos propaganda, bla, 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 bla. ¿Qué estamos diciendo nosotros o qué representa el decir este hogar es católico desde la perspectiva de fe? Fíjate que lo que tú acabas de leer de Amoris Leticia nos va a ir iluminando para poder dar una respuesta a esa pregunta. Lo primero que yo puedo decir dos cosas solamente para responder tu pregunta, dos cosas. Y la primera es que, primero, que Jesús es el centro de la familia. Cuando yo pongo un papelito en la puerta de mi casa diciendo que aquí somos católicos, yo estoy diciendo que aquí en esta casa Jesús es el centro. No solamente Jesús, el mensaje de Jesús, su mensaje de amor. Eso por un lado. Y segundo, yo estoy diciendo, cuando yo digo que esta familia es católica, yo estoy diciendo, yo estoy mandando un mensaje al otro. Por eso cuando ponemos el papelito, no aceptamos protestantes, no aceptamos todo lo que ponemos, todo lo que dice el papel que ponemos en la puerta de la casa. Primero estoy diciendo que Jesús es el centro, que nosotros vivimos en este hogar de acuerdo al mensaje de Jesús y ese mensaje principalmente de amor, y yo estoy enviando un mensaje a otro. Y aquí, y por ahí yo quiero reflexionar esta noche contigo y con todos los que nos están viendo por esta plataforma, partiendo de eso. Y quisiera comenzar leyendo un pasaje de la Biblia, del Salmo 78, versículo 3 al 6. Y dice el Salmo 78, dice lo siguiente: lo que hemos oído y que sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, no se lo callaremos a sus hijos. A la futura generación lo contaremos. Las maravillas de Yahvé y su poder, las maravillas que hizo. Él estableció en Jacob un dictamen y puso una ley en Israel. Él había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer. Fíjate que el Salmo 78 nos está hablando de algo que debemos comunicar. El pueblo de Israel, el pueblo judío, era un pueblo que daba mucha importancia a la palabra, a lo que se iba diciendo de generación en generación. Por eso en la Pascua judía, los papás le contaban a los niños por qué celebraban esa noche, cuál era el significado de esa noche. Es decir, que Dios les había liberado del poder de los egipcios y los había hecho caminar y les había dado alimento en el desierto hasta que los constituyó como pueblo. Eso era importante para el pueblo judío. Y fíjate que en el Evangelio de Mateo nosotros escuchamos algo bien importante que dice: lo que hemos recibido yo lo doy gratis. Y aquí nosotros, cristianos, católicos, que hemos sido educados en nuestras familias, creyentes, católicas, nosotros somos conscientes de que hemos recibido algo.
y que eso que hemos recibido no es para nosotros, sino que lo tenemos que comunicar, tenemos que compartirlo. Ahora la pregunta es, ¿qué es ese algo que nosotros hemos recibido? Hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, algo precioso, el don de la fe. Y ese don de la fe que nosotros hemos recibido, estamos llamados a comunicarlo, a transmitirlo. Y aquí el primer punto importante que yo quiero decir a los papás que me están escuchando. Ustedes papás tienen que tomar conciencia de que recibieron una misión. Cuando ustedes fueron a la iglesia a pedir al sacerdote que bautizara a sus hijos, ustedes estaban comprometiendo a educar a sus hijos en la fe. Es la misión que ustedes han recibido el día que bautizaron a sus hijos. Educar a sus hijos en la fe. Esa fe que ustedes recibieron, ustedes tienen que comunicársela a sus hijos. A ustedes se les va a pedir cuenta por eso, si usted cumplió o no cumplió con esa misión. Entonces, si nosotros partimos de allí, del Salmo 78, hay muchas preguntas que surgen. ¿Qué hemos de transmitir? ¿Qué tenemos que transmitir? Porque muchas veces uno encuentra a los padres que te preguntan que se les hace difícil transmitir la fe. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese contenido esencial que debe pasar de generación en generación? Debemos transmitir la fe, ciertamente, que recibimos de nuestros padres y que recibimos como un tesoro precioso. Eso lo hemos recibido en vasos de barro. Somos frágiles. Llevamos un tesoro, ese tesoro en vasos de barro. De acuerdo como nosotros tratemos el vaso, va a perdurar lo que va dentro de ese vaso. Es decir, la fe. La fe que nosotros hemos recibido de nuestros padres, que ustedes padres que me están escuchando han recibido de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, etcétera, usted tiene que comunicársela a su hijo. Ya más adelante vamos a compartir cómo es eso de transmitir la fe. Y segundo, nosotros tenemos que transmitir que Dios nos ama. Y esa es una noticia que muchas veces nosotros no compartimos. Esa es una gran noticia, así como el día de la resurrección nosotros decimos felices Pascuas de resurrección, verdaderamente ha resucitado el Señor, como una gran noticia para la humanidad. Otra gran noticia para la humanidad es esta: Dios nos ama. Y nos ama tal y como somos. Y nos entregó a su Hijo Jesús para decirnos cuánto nos ama. Fíjense ustedes que Dios se desprende de lo más preciado, de lo más querido que Él tiene, que es su Hijo, y lo da a la humanidad para decirle cuánto yo te amo. A lo mejor el esposo o la esposa, para conmemorar una fecha importante en el matrimonio, se regalan chocolates o van a comer o se regalan flores. Bueno, a lo mejor esas cosas ya han pasado de moda, ¿no? Hay otras, se regalan ahora teléfono, iPad, no sé. Hay una canción, perdón padre, lo voy a interrumpir, que muy popular, se hizo popular aquí, bueno, en Latinoamérica, en México y Estados Unidos, de un artista que el título se llama Amarte a la Antigua, y donde dice él que ya no hay cartas de amor, ya no hay rosas, ahora todos escriben un mail, un texto, una videollamada, nada más para reforzar un poco lo que nos acaba de mencionar, ¿no? De que quizá ya no quieren chocolates porque están a dieta o qué sé yo, ¿no? Quieren el último iPhone, no sé, cosas así. Entonces, así como el esposo o la esposa le dice con gestos, con regalitos al otro que lo ama, así Dios nos dice a nosotros que nos ama, pero entregando a su Hijo Jesús. Y eso es una buena noticia para la humanidad. Esa es una buena noticia para nosotros. Ahora bien, frente a la situación, a las dificultades que vivimos, que viven muchas familias, repito lo que te dije hace un momento, hay muchos que se sienten incapaces de transmitir la fe.
se sienten incapaces de transmitir eso que han recibido. Y aquí la pregunta es, ¿cómo yo voy a transmitir eso que he recibido en medio de mi familia que a veces tiene problemas, que a veces discutimos, en medio de tantas superficialidades que vivimos a veces? Transmitir la fe cuesta. Muchas veces cuando nuestros jóvenes, cuando nuestros niños, ni siquiera les gusta hablar de Dios, o ni siquiera les gusta rezar, o ni siquiera ir a misa, y si van a misa van obligados porque papá les va a dar un castigo. Aquí, para mí, aquí está el reto. Aquí está el reto de que usted, papá, usted, mamá, pueda ayudar. Más adelante yo voy a hacer mención de eso, ayudar a su hijo a comprender todas estas cosas. Lo dije hace un momento, los padres son los primeros responsables, los primeros educadores para con sus hijos. Sí, fíjese, padre, perdón, continúa. No, sí, pregunta. Me llama mucho la atención eso que usted acaba de mencionar, porque no sé si es una idiosincrasia que tenemos nosotros. Voy a hablar como hispano, ¿verdad? Porque nosotros estamos de la frontera norte, pero traemos nuestras raíces hispanas. Claro. Pero creemos que el trabajo ese le corresponde al padrino de bautizo o al padrino de primera comunión. Pensamos que él es el que tiene, y más aún, pobrecitas nuestras catequistas. Sí, Pensamos también. que ellas tienen la obligación de enseñar, cuando ellas solamente reenforzan lo que nosotros debemos haberles enseñado. Exacto, lo que en la casa se enseña. Por eso es que el gran reto que se tiene en las parroquias es el siguiente, que los padres no están cumpliendo con su primera obligación de educar a sus hijos en la fe. Entonces, cuando llegan los niños a la catequesis, entonces los catequistas tienen que hacer el trabajo de los padres y más. Sí. Y más. Sí, correcto. Y es una labor titánica, porque si con nosotros los padres, tienen ¿cuántas horas conviven con nosotros? De perdida 15 horas al día. Con la catequista es una hora y media. Hora y media, y de ahí pues hay que repartirse a los demás niños que están ahí conviviendo. No es solamente uno, sino que en el grupo hay 14, 15, 20 niños que también quizá necesitan la misma atención. Correcto. Entonces fíjate que eso para mí es bien importante el que los padres tomen conciencia de la responsabilidad que tienen de educar en la fe. Primero, como te dije hace un momento, decimos que la familia, es la iglesia doméstica. Quizá más adelante en otro tema ustedes van a hablar de eso, pero yo voy a ser muy breve en esto. Es la iglesia doméstica, es decir, donde se enseñan los primeros valores, ¿verdad? Que van a fundamentar la vida del hogar y la vida del niño. Educar en el amor, educar en la fraternidad, educar en el respeto, educar en la solidaridad y también educar en la fe. Educar en la fe. Y ahora la pregunta que quizá algunos se pueden estar haciendo, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a cubrir todo ese abanico de posibilidades para educar a mi hijo en la fe? Y la respuesta es fácil, es simple. El testimonio. Yo las veces que fui párroco, bueno, que no fueron muchas, fueron 2 veces, y yo estaba siempre responsable de la catequesis de los niños, de los jóvenes y de los adultos, y en la catequesis de los niños, sobre todo con los papás. Y yo siempre les decía a los papás, usted no puede decirle a su hijo, vaya a misa. Usted tiene que decirle, vamos a misa. Porque ¿qué ejemplo usted le está diciendo o le está dando a su hijo diciéndole, vaya a misa, y usted se queda en la casa o viendo la novela o viendo el programa o qué sé yo, haciendo cualquier cosa? El papá tiene que comenzar a enseñar con el ejemplo, con el testimonio. Porque lo que en la casa no se enseña, en la calle sí se aprende. Lo que usted no le enseña en la casa a su hijo, si usted a su hijo no le enseña a respetar,
no le enseña el valor de la fraternidad, no le enseña el valor del respeto, no le enseña el valor del amor en la casa, el niño, el joven lo va a aprender en la calle y lo va a aprender de una manera equivocada. Va a aprender todo lo contrario. Por eso es que yo digo que el papá tiene que educar con el ejemplo. Educar con el ejemplo. Es decir, usted tiene que dar, usted tiene que demostrarle a su hijo que usted está interesado en que su hijo aprenda, en que su hijo conozca su fe. Usted tiene que dar lo que tiene. Y hay alguien que va a recibir. La experiencia que yo tengo de Dios, de un Dios que es misericordioso, que un Dios que es amoroso, eso yo debo comunicárselo a mi hijo, que lo va a recibir, que lo va a recibir. Por eso es que nosotros evangelizamos con el testimonio. No hace, hay veces que la gente no puede hablar porque se le hace difícil, porque le tiene miedo al micrófono, qué sé yo, pero son personas de un testimonio de fe increíble. Sí, fíjese, y hay un dicho popular que dice que vale más, ¿cómo dicen? Un gesto que 1000 palabras, ¿no? Vale más un gesto que 1000 palabras. Y en este caso, como usted bien menciona, el testimonio de vida que tengo yo, pues tiempo que repito mucho esta frase, ¿no? El testimonio de vida es lo que va a arrastrar, a atraer hacia lo que verdaderamente profesamos, porque como bien lo menciona usted, ¿de qué me vale a mí servirle, me sirve exigirle a mi hijo? Y yo no doy. Y papá no hace, no, yo voy a ver el fútbol. Exacto. O yo voy a ver el box. Entonces, eso en el proceso de educación de la fe del niño, el testimonio, el ejemplo es fundamental. Porque todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida una experiencia de Dios. Hemos experimentado un Dios cercano, hemos experimentado un Dios amoroso, hemos experimentado un Dios misericordioso. No se le puede decir a los hijos, Dios te va a castigar si haces esto o si haces aquello. Porque estamos creando nosotros una imagen distorsionada de Dios en el niño. No, si haces eso, mira que Dios te está viendo. Dios te ve y te va a castigar por eso. Entonces, estamos creando una imagen de un Dios castigador que el niño, si eso es lo que recibe desde su hogar, cuando va a medida que va creciendo, esa es la imagen que va a tener de Dios. Mientras que si usted le dice al niño que Dios es un Dios amoroso, que nos perdona, que nos ama en Jesucristo, que espera que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, entonces el niño, la imagen que el niño se va formando de Dios es diferente. Entonces, la imagen que el niño pueda tener de Dios, en parte, se debe a la educación que está recibiendo en su casa. A la educación que está recibiendo en su casa. Entonces, aquí la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué estamos transmitiendo entonces? Exacto. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo acaso los valores del Evangelio? La generosidad, la honestidad, la bondad, el desprendimiento. Y algo, perdón, algo que se menciona en el Evangelio de hoy y que nos cuesta mucho, y me cuesta mucho perdonar. Mostrar ese perdón, pero mostrarlo de acuerdo a mi testimonio de vida. Exacto. ¿Cómo cuesta esa palabra, ¿no? Para nosotros los seres humanos. Exacto, exacto. Y eso es una eso es por poner un ejemplo. Claro. Eso es por poner un ejemplo. En esto de la transmisión de la fe, los padres tienen que ser creativos.
tienen que ser creativos primero para hacer que sus hijos los acompañen a misa, por ejemplo. Que eso es un tema, uno que está en el altar, cuando celebra la misa, uno ve las caras de los niños o de los jóvenes que están allí porque el papá lo obligó, o la mamá, vamos a misa porque es domingo. Entonces, ¿acaso tú te has tomado el tiempo para decirle, para explicarle a tu hijo por qué hay que ir a misa el domingo? Correcto. Porque la iglesia lo dice, porque es un mandamiento de la iglesia. Pero tú de manera creativa puedes explicárselo a tu niño, a tu hijo. Imagínense ustedes por un momento, imagínense que quizá la experiencia de gracia que nosotros hemos tenido fue un poco difícil, ¿verdad? Imagínense cómo nosotros aprendimos la fe. Y eso, imaginándome allá a los años 1500, cuando los españoles vinieron a nuestra América, y ellos no preguntaban si ibas a creer o no en Dios. Ellos te bautizan, o si no te pasamos por el cuchillo, te mato. Exacto. Te mataban. Imagínense la experiencia de fe de mucha gente que por ser cristiano es perseguido. Imagínense nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de gracia, que a lo mejor nuestros padres nos obligaban a ir a misa. Yo personalmente iba a misa una vez al mes porque mi abuela venía a la casa y teníamos que ir a misa. De resto, nosotros en mi casa no íbamos a misa. Católicos solamente de nombre, de profesar, creíamos en Dios, hasta ahí nomás. Entonces, si para nosotros fue difícil, si para mucha gente que nos precedió fue difícil, ¿cómo no va a serlo para los niños, para los jóvenes que viven en este mundo, que viven en esta sociedad donde vivimos, donde lo esencial del evangelio se diluye, se pierde con tantas tecnologías, por las redes sociales, por el internet, etcétera? Entonces, quizá tengamos que preguntarnos nosotros por qué los jóvenes, los niños y también los adultos, preferimos la tecnología, las redes sociales, o a participar de la Eucaristía, de un grupo de oración. Imagínese usted, para los niños, para los jóvenes, que su mundo es cibernético, que están metidos prácticamente, y ahora con la pandemia que las clases son online, más todavía. Entonces es complicado. Es complicado primero para el niño entrar en este ambiente religioso, en este ambiente de piedad. Y es complicado para el papá hacer que su hijo entre. Porque todos los papás los papás católicos quieren que su hijo entren en esta dinámica donde ellos están. A lo mejor están en grupos de apostolado, a lo mejor están en grupos de oración, etc. Y el deseo más profundo de los papás es que los hijos entren allí. Exacto. Comunicar. Sí, dime. No, y es que también aquí hay una línea muy delgada, y yo lo digo porque, pues usted sabe, cuando yo estuve a cargo de la liturgia en la parroquia como subcoordinador, pues me pidieron que me encargara también del entrenamiento de los monaguillos. Ajá. Algunos de ellos iban obligados. Por eso sí. Entonces, no sé, a mí me tocaba hablar con los papás, decirles, ¿sabe qué, señora? A su nene mejor téngalo con usted a un lado de usted, porque aquí no es el lugar de él. Claro. Y ellos se molestaban a veces conmigo, algunos, porque me decían que sí, ¿cuál era el trabajo de la iglesia? Dije, el trabajo de la iglesia es evangelizar, es acercar almas a Cristo. El de usted es transmitirle la fe para que ese niño venga con gusto y con gozo a estar sirviendo en el altar. ¿Verdad? Entonces,
Entonces, como usted bien lo menciona, ahorita es un gran reto para nosotros los padres sacar a nuestros hijos de la tecnología, porque antes ocupábamos, se recuerdan los computadores de los 70, eran unas maquinonas, parecían refrigeradores. Sí, Y hoy, aquí pues sí, tenemos, ahí en el teléfono está todo. en el teléfono está todo, entonces, esa forma de quererles transmitir la fe, como usted bien lo menciona, hay que ser muy ingeniosos, Creativos, hay que ser creativos. muy creativos. Y yo me recuerdo un tanto lo que usted comentó hace un momento, hablando de la colonización, ¿no? Y yo le he mencionado que a mis abuelos les tocó vivir el preconcilio, Ajá, pero mis abuelos eran unas personas que vivían arriba en la sierra, que jamás fueron a la escuela. Entonces yo comento, ¿cómo iban a entender ellos una misa en latín si ni siquiera yo la entiendo? claro, ¿Qué hacían ellos? De ahí vienen los devocionarios, pero a lo que quiero llegar es que la forma de ellos, de los abuelos de nosotros quizás de obligarnos era presentarnos a ese Dios de miedo. Si no va claro, Dios te va a explicar. claro, Entonces, eso, ahora que he crecido y madurado, entiendo que era una forma de ellos de transmitirnos su fe. claro, Bien o mal, pero la transmitieron. ¿Por claro, qué? claro Porque que sí, tienen la esperanza de la claro que sí, ignorancia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de claro acuerdo? que sí. Y esa manera de transmitir la fe, este, caló mucho en la gente. Eh, Exacto. y uno encuentra gente que no, que Dios me va a castigar o que Dios es justicia, un Dios justiciero, un Dios guerrero. Exacto. Y el Dios que Jesús nos muestra no tiene nada que ver con eso. Es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Entonces, Correcto. eso es lo que es el reto al que tienen que llegar los padres para educar a sus hijos. A mí siempre cuando tengo casos de padres que me preguntan qué tengo que hacer yo o cómo voy a hacer yo para transmitir la fe a sus hijos, yo les digo siempre lo mismo, y quizás puede sonar un tanto odioso de mi parte. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, porque si yo te digo lo que tú tienes que hacer y tú lo haces y sale mal, ¿de quién es la culpa? Del cura Exacto. que te dijo que hicieras eso. Y gracias al cura ese estamos pasando Y eso. gracias al cura ese pasó esto y esto y esto. No, yo no te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Tú como papá, tu deber es educar, saber educar a tu hijo. ¿Cómo lo estás educando? ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estás proporcionando? ¿Cuál es el alimento que le estás dando para que tu hijo crezca en valores, en fe, etcétera? Entonces así yo Como me, Poncio me, Pilato. me libro de responsabilidades. Me libro de responsabilidades. En esto Exacto. de, de comunicar la fe, hay tres verbos que a mí me parecen importantes. Orar, crecer y celebrar. Orar, crecer Oramos y y celebrar. celebrar. Orar, oramos juntos en familia, crecemos juntos en familia y celebramos juntos en familia. Eso, Así es. eso, eso es, a lo mejor puede ayudar a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo por esta plataforma, en, en la educación, en el crecimiento como familia. Y Sí. sí, No, dígame, nada más. no, que iba a decir que en esto de educar en la fe, podemos encontrar tres modelos de padres, tres maneras de ser de los padres. Primero podemos encontrar a los padres dictadores, autoritarios. Vas a misa porque yo lo digo, o vas al catecismo porque yo lo digo, o vamos a rezar porque se reza aquí en esta casa, o vamos a la procesión o al Via Crucis porque hay que ir a la procesión y al Via Crucis. Es decir, todo de una manera autoritaria. Aquí se hace lo que yo se digo. Podemos encontrar también a aquellos padres democráticos, aquellos que se preocupan por sus hijos, por educar desde el ejemplo, por dialogar con sus hijos. Eso es algo importante, esta palabrita, dialogar. Porque quizá muchas veces los padres se olvidan de escuchar a sus hijos. Y se olvidan de escuchar e imponen. Correcto. El hijo también tiene una palabra que decir sobre algún problema
que sucede en la casa porque él vive allí. Ujú. Entonces, estos padres democráticos, que llamo yo así democráticos, se preocupan por sus hijos, educan a sus hijos, dialogan con sus hijos. Y el tercer grupo de estos padres son los padres permisivos. Hay muchos padres permisivos, muchos, que son indiferentes al comportamiento de los hijos. Los hijos salen y no saben para dónde van, no transmiten nada, no se preocupan por la formación cristiana de sus hijos, discusiones con los hijos en torno a tareas del hogar, horario, dinero, alcohol, droga, etcétera. Estilos de vida, ¿no? Eso, estilos de vida. Entonces, en esto debe haber un balance. No se puede ser tan autoritario, pero tampoco se puede ser tan permisivo. Tú me das y yo te doy. Debe haber un balance entre por eso yo decía que el diálogo es importante. Debe haber un diálogo donde el papá cede, pero yo también tengo que lograr que él también ceda. Yo en estos días estaba escuchando un programa de una mujer y decía que sus hijos, cuando estaban pequeños, ella los llevaba a la iglesia y los sentaba en los primeros bancos. Cuando fueron creciendo, los niños le decían, pero no, ya no nos queremos sentar en los primeros bancos, queremos sentarnos más atrás. Y la mamá les decía, bueno, está bien, un poquitico más atrás, pero no en el fondo. Porque sabemos que en el fondo, bueno, la gente muchas veces en las iglesias está hablando, los chicos no están pendientes de lo que se está celebrando, pues. Entonces, debe haber un punto de balance en el diálogo en la casa. Cuando el niño se pone o el joven se pone impertinente, obtuso, que no quiere escuchar, entonces, bueno, el papá tiene que aprender a dialogar y tiene que ser flexible. No te doy todo, pero te doy un poquito para que tú también sepas ser ecuánime. Sepa ser ecuánime en esto del diálogo. También, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos al tiempo que usted guste, padre. Yo hablo aquí, bueno, pues. Sí, no, adelante. Porque todo esto nos está ayudando, y bien lo mencionó el padre hace un momento. Él nos está dando unas pautas nada más. Yo aquí no estoy diciendo cómo usted tiene que educar a su hijo. Sí, porque comento por lo siguiente. De repente se da que este video pues va a quedar en la web, en el internet, y alguien por ahí va a querer editar ciertos pedacitos de aquí, pedacitos de allá. Ajá. Entonces yo siempre comento, miren el video completo. ¿Vieron esto de mí? Pongan el video completo, por favor, búsquenlo. Entonces, eso nos está ayudando para que nosotros podamos, ya una vez que le hemos transmitido la fe a nuestros hijos, ya se la transmitimos por medio del ejemplo, ya van a misa de una manera más social o más familiar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque dentro del diálogo creo que también está la negociación, ¿no? Como bien lo mencionó ahorita. Nos movemos pasito, pero no hasta el fondo. Me puedo mover blancas hacia atrás, pero no me voy a... No. Entonces, como usted bien lo mencionó, en el dar y recibir. Padre Sergio Castañeda le manda saludos. Hola, Sergio. Saludos. Conectados aquí. La señora Brenda Trasviña también manda saludos y nos dice que sí, que es un reto todo esto que hemos dialogado hasta ahorita. Y Vianey Coronado de aquí de Phoenix, Arizona, nos dice que así es, pero es poco fácil cuando los papás difieren mucho. Esa es otra situación que se mira mucho cuando mamá dice una cosa y papá otra. Fíjate que hay un fenómeno en los padres, papá, mamá, que es que no se ponen de acuerdo muchas veces en relación a sus hijos. Te voy a contar un ejemplo. Cuando yo era joven, adolescente, ¿Hace poco? Sí, hace poco, ayer. Yo tengo 4 hermanas. Y yo recuerdo que cuando yo era joven,
mis hermanas siempre querían salir a la fiesta con las amigas, etc. Y mi mamá, cuando mis hermanas le decían a mi mamá, mamá, queremos ir a la fiesta, ella le decía, eso no es conmigo, eso es con su papá. Y cuando mis hermanas iban con mi papá, le decía a mi papá, eso no es conmigo, eso es con su mamá. Ya tú cómo se zumbaban la bola uno con otro. Entonces, ese fenómeno que yo lo viví, pasa mucho en los papás, en los padres. No se ponen de acuerdo en ciertos puntos esenciales que tienen que ver con la educación de su hijo o de sus hijos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los papás no se ponen de acuerdo? Bueno, el hijo se va a tender a ir hacia aquel que es más permisivo con él. Correcto. Y ahí es donde entra un conflicto, ¿no? Y ahí entra el conflicto entre parejas porque tú le diste permiso al chico para que fuera a tal parte y yo le había dicho que no. Entonces, hay que en este tipo de conflictos, los padres tienen que saber respetar la autoridad que cada quien tiene en la casa. Correcto. Y esto nos lleva, fíjese, yo viví también esa experiencia, pero personal. Yo ya sabía que me iba a decir que sí y con ese me iba a pedirle permiso de joven. Entonces, ahorita que usted está hablando, yo digo, híjole, no me traje mi máscara de umpire de béisbol porque están duros los pedradones, las pelotas. No, yo supo y cada quien agarra lo que le toca. Sí, no, es que, y también me gusta compartir algunas experiencias personales, porque yo digo siempre, yo no puedo hablar ni siquiera por mi esposa, porque ella tiene su propia experiencia de vida, ¿correcto? Entonces, yo hablo mucho de mí, porque apenas yo me conozco. Yo puedo decir, yo viví esto, yo pasé por esta situación, yo compartí esta situación también. Y otra pregunta, padre, también, ya que le hemos transmitido nuestra fe y los niños ya van entendiendo, ¿no? Lo que queremos transmitirle, ya saben que ir a misa no es una obligación, sino que es un agradecimiento, situaciones de esas. Pero llega la adolescencia y como usted dice, a veces, y es que nuestros hijos también, como nosotros, viven en el mundo, no lo podemos encapsular en un mundo de fantasía. Exacto. Correcto, tienen que también aprender a caminar y a vivir. Y la radio, la música, la televisión les muestra ciertas situaciones que no son las propias ni las adecuadas. Una de ellas es la siguiente. Esta me la hicieron algunos muchachos en su tiempo. Es que si yo entro al grupo juvenil, pues ya no me voy a divertir. Me van a tener nomás ahí hincado rezando y gente quiere ir a una fiestita, quiero tener novia, quiero tener novio. ¿Cómo les explicamos a estos jóvenes de los grupos juveniles? Usted que está muy relacionado. Yo te digo que yo hace unos años trabajé cuando estuve en la diócesis de Valle de la Pascua, el obispo me pidió que fuera el asesor diocesano de la pastoral juvenil. Y a mí me apasiona trabajar con los jóvenes porque, bueno, es un mundo que hay que comprender. Los jóvenes, los adolescentes, es un mundo que hay que comprender, hay que meterse para poder comprender lo que está pasando en la cabeza del joven. Y ante esa pregunta que tú haces, yo digo, yo escribí por ahí y escribí, mejor dicho, absolutamente no. Porque el hecho de que tú estés en el grupo juvenil no significa que tú no te puedas divertir. Hay una manera sana, de divertirse. Hay una manera, yo me puedo divertir sanamente con los amigos, vamos a la fiesta, bailamos y ya no pasa nada. Exacto. Pero el punto o la dificultad está en que si usted le va a decir a su hijo que no va a la fiesta porque está en el grupo juvenil, usted tiene que explicarle el por qué usted le está diciendo que no. Porque muchas veces los papás dicen, no, no vas porque no vas, los papás autoritarios. Pero explícale a tu hijo por qué no. Por ejemplo,
yo tengo una experiencia de mi estadía o de mi paso por Phoenix, que no la voy a contar por aquí, pero, por ejemplo, un caso que a lo mejor tú vas a comprender. Se le dice a los chicos, a los jóvenes, que no escuchen música de corrido, los corridos del norte de México. Los alterados se llaman. Eso. Corridos alterados. Eso. Entonces, si yo le voy a decir a mi hijo, no escuches esa música, yo tengo que decirle el por qué. Exacto. Porque si tú le dices que no, él la va a escuchar para llevarte a ti la contraria. Correcto. Y así muchas otras cosas, ¿no? Si yo le voy a decir a mi hijo no, dile por qué no. Si yo le digo, no escuches música de esos corridos, bueno, explícale por qué, mira, cuál es el mensaje que hay de fondo, que eso es un mensaje que es contrario a lo que la iglesia enseña, X, lo que sea. Pero yo fui joven, todavía estoy, y en mi adolescencia, nosotros íbamos a fiesta. Mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí cuando ya yo había entrado en la congregación. Yo entré en la congregación en el 1998. Y un año después entró un compañero del mismo pueblo mío, entramos los dos a la congregación, él entró a la congregación un año después. Bueno, la fiesta de mi pueblo es el día de mi cumpleaños, el 24 de septiembre. Ahí está la fiesta. La Virgen de las Mercedes. Y nosotros ese año habíamos ido, nos dieron permiso para ir 4 o 5 días al pueblo para celebrar la fiesta patronal con el padre, que era de la misma congregación. Y llegamos al pueblo y en la noche le dijimos al padre, mira, nosotros vamos a ir para la fiesta esta noche. Y el padre dijo, vaya, y nos fuimos. Claro, en la fiesta bailamos, etc. Al otro día, una señora fue donde el padre a decirle, en la fiesta estaban los seminaristas Juan Carlos y José Ángel bailando. ¿Y cuál fue la reacción del padre? Él le dijo a la señora, espérese un momento, ya vengo. Buscó un billete de 100 bolívares y se lo dio a la señora. Y la señora le dijo, padre, ¿y esto qué es? Eso es la paga por el chisme. La señora se quedó así como que, es decir, el hecho de que yo esté en el grupo juvenil o que yo esté en un movimiento, en un grupo en la iglesia, no significa que yo no me puedo divertir. Claro que no. Yo me puedo divertir de una manera sana. Hay muchas maneras de divertirse. Hay muchas maneras de compartir. A los jóvenes que me están escuchando, hay muchas maneras sanas de divertirse, donde no hay alcohol, donde no hay droga, etcétera. Que es lo que nos enseña el mundo, ¿no? O sea, entre más te drogues, entre más mujeres tengas, entre más hombres tengas, eres mejor. Mira, ahorita hace poco la iglesia acaba de beatificar a un joven italiano, Carlos Acutis. Carlos Acutis. Ajá. Este joven apóstol de las redes sociales utilizó las redes sociales para algo positivo. ¿Acaso ustedes, padres que me están escuchando, saben para qué sus hijos están utilizando las redes sociales? Exacto. ¿Acaso ustedes tienen un control sobre sus hijos de lo que ven en las redes sociales? Quizás sí, quizás no. Entonces, todo, repito, todo es cuestión de balance, de un balance. Sí, porque en ese punto, pues aquí Estados Unidos, yo lo comparo con la Gran Roma desde la antigüedad. Es un país cosmopolita, como lo fue Roma en sus tiempos. Es un país poderoso, como lo fue Roma. Y es un país donde habemos gente de todo el mundo, de diferentes folclores, diferentes razas, etnias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay ese mix, choque de cultura, ese choque de culturas, también a veces nosotros queremos imponer a nuestros hijos nuestro folclore. Y el país aquí les ofrece otra cosa diferente. Otra cosa totalmente diferente. Entonces es donde también se puede iniciar una pérdida de identidad. Ajá. Esa pérdida de identidad, porque este país presenta
lo que usted se imagina. Infinidades de posibilidades. Posibilidades. ¿Cómo le digo a mi hijo la religión católica en vez de esa otra que que te están haciendo un llamado? ¿Por qué la religión católica? Porque aparte de que ya te lo enseñé y te lo estoy transmitiendo. Es que aquí llegamos a un punto donde toca la libertad de cada persona. Donde toca la libertad de cada persona. Es decir, que no puedo yo, no es cuestión de imponer. Correcto. No es cuestión de imponer una enseñanza, sino que es cuestión de transmitir un mensaje de vida. ¿Verdad? Primero por allí. No es cuestión de imponer una enseñanza, sino un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que me propone a mí esta iglesia católica? Y para eso nosotros tenemos un abanico de posibilidades para formarnos. El magisterio de la iglesia, los documentos de la iglesia nos presentan un sinfín de posibilidades que nos dicen a nosotros cómo yo debo vivir mi vida en esta iglesia, siguiendo el mensaje de Jesús. El punto es que usted ayude a su hijo a descubrir lo que Dios quiere para su vida. Que usted ayude a descubrir a su hijo lo que Dios quiere para su vida. Ayudarle a que vea por sí mismo que debe mejorar. Entonces, nosotros hemos recibido en la Iglesia Católica una tradición que viene de los apóstoles, es la Iglesia de Jesucristo, que Jesucristo fundó sobre la roca que es Pedro, y nosotros eso lo creemos porque la palabra de Dios así nos lo dice, y porque nosotros creemos que esta es la Iglesia de Jesucristo, que esta es la Iglesia única que Jesucristo quiso fundar en sus apóstoles, y que ha llegado a nosotros por medio del testimonio, volvemos a la palabra testimonio, que ha llegado a nosotros por medio del testimonio de tantos hombres y mujeres que a lo largo de estos 2000 y un poquitico más de años, se han esforzado por vivir de la manera que Jesús enseñó a sus apóstoles. Correcto. Y entonces, yo siempre digo, ¿por qué usted no va a preferir comer carne a comer frijoles? Usted va a donde le van a dar la carne, donde se va a alimentar con el cuerpo y con la sangre de aquel que se entregó en la cruz. Usted no va a ir a comer, qué sé yo, tortillas con huevos y frijoles. Exacto. Teniendo un bistec. Teniendo un bistec que usted le va a dar toda la vida, toda la energía y toda la fuerza que necesita para hacer subsistir espiritualmente, ¿verdad? Perla Duarte, desde enseguida conmigo, es mi esposa. Hola, saludos. Dice que también ocupamos, en la opinión de ella personal, adaptarnos hasta cierto punto a los jóvenes de hoy en día. Y eso, estoy de acuerdo con ella, padre, porque nuestra iglesia es una iglesia, aparte de ser purgante, es itinerante. Es decir, va caminando, va evolucionando también, ¿correcto? Esa es la palabra. La iglesia va evolucionando, y así como va evolucionando la iglesia, nosotros también tenemos que evolucionar. Yo siempre, desde que trabajé con los jóvenes en la diócesis de Valle de la Pascua, a mí me tocó mucho, o me sirvió mucho, mejor dicho, el conocer la realidad que el joven vive para poder evangelizarlo. Correcto. Usted tiene que, yo a veces en la casa estaba escuchando música extraña, y el otro padre que estaba conmigo, que era francés, decía, ¿y tú escuchas eso? No, es que yo tengo que escuchar eso porque eso es lo que están escuchando los jóvenes ahorita. Necesito saber qué es lo que están escuchando para saber de qué es lo que están escuchando para yo después saber abordarlo. Sabe que mi hijo y mi hija, la que está en el medio,
en su tiempo, cuando mi hija estaba soltera, también me decía lo mismo. Papá, me dice que cuando sale algo, usted ya sabe. En Claro. aquel tiempo era el Messenger y Ajá. luego otra red social, no recuerdo el nombre ahorita, pero fue muy popular. Le dije, hija, es que yo tengo que saber en dónde te vas a meter tú. Claro. Para, Es que para es saber así. que para que no me agarre dormido, como dice Claro, el Evangelio. es que es así. Es que es así. El papá tiene que conocer qué es lo que está, qué es lo que hay en el mundo para saber dónde está su hijo metido. Sí. Y cabe mencionar que, como bien lo mencionó ahorita, las redes sociales no son malas, ¿verdad? La tecnología no es mala. Simple y sencillamente tenemos nosotros, como padres de familia, saber encaminar a nuestros hijos, a nuestros Exacto. jóvenes, hacia el lado positivo de la red social. Porque, por ejemplo, nosotros ahorita, yo he denominado, perdón, como estamos evangelizando, estamos haciendo la nueva era de la evangelización a través de las redes sociales. De las redes sociales. Yo Por, me propuse esta cuaresma poner en mis redes sociales un pasaje del Evangelio cada día. Un pasaje del Evangelio cada día. lo he estado siguiendo. Entonces, claro, porque esa es la manera que tenemos nosotros ahora, en medio de la pandemia, de llegar al otro. Así es. Y fíjese Y, perdón, tristemente me he dado cuenta que en algunas plataformas, si no te desnudas o haces una tontería, nadie te mira. no eres bien visto. No eres del grupo, ¿no? O sea, no. Ah, Pero bueno, en nosotros está iniciar esa parte, ¿verdad, padre? claro que En sí. seguir trabajando, en seguir apoyando a nuestros jóvenes, porque yo lo menciono muy seguido. Nuestros jóvenes son el futuro son el 100% de nuestra iglesia en el futuro. Eso sí. En Estados Unidos corresponden al 27% aproximadamente de católicos, dentro de lo que es los números de católicos. 7%, pero son el 100% del mañana. Claro, claro, Entonces, claro. tenemos que enfocar mucho esa parte, padre. Y ya pues, nos quedan unos pocos minutos. Cabe mencionar que estamos haciendo una transmisión desde Colombia, aquí a Phoenix, Estados Unidos, y pues ya a través de la plataforma digital, ¿hay alguna diferencia cuántas horas de diferencia tenemos, padre? Ahorita yo tengo las 10 de la noche. Aquí van a ser las 8, tenemos 2 horas, 2 horas de diferencia. ¿Algunos consejos que nos pudiese dar para nosotros los padres seguir caminando, seguir estando con los ojos abiertos? Ya nos mencionó el testimonio. ¿Algún otro consejo o algún... Mira, hay una última cosa que me parece importante y lo dejo como tips, por decirlo de alguna manera. Es Sí. que yo decía hace un momento que el papá, la mamá, tiene que ayudar a su hijo a descubrir lo que Dios quiere para su vida. Cuando el hijo está en su casa, es decir, bajo su techo o que vive bajo su techo, usted tiene mucho poder sobre su hijo. Una vez que el hijo se casa, una vez que el hijo forma una familia, que tiene hijos, ya el panorama cambia. El panorama cambia muchísimo. Entonces, el papá, insisto en esto, el papá tiene que, o los padres tienen que ayudar a sus hijos a descubrir. Yo le doy un regalo y usted descubre lo que hay dentro. Yo le doy la fe, yo le comunico la fe, mi fe, y usted la va a descubrir, usted va a descubrir. Y descubrir esa fe es descubrir lo que Dios quiere para mi vida. Y eso implica que yo debo ayudar a que mi hijo vea por sí mismo, porque muchas veces los papás son especialistas en decirle a los hijos que eso está mal, que eso está mal, que eso está mal, que eso está mal. Usted tiene que ayudar a su hijo a que él mismo se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Y aquí, con esto, quizás voy terminando, nosotros no cambiamos a nadie. Cambian ellos porque quieren cambiar. Y aquí hay un problema. Aquí se presenta un problema. ¿Por qué?
Porque muchas veces los padres quieren que sus hijos cambien porque sí. No Porque más muchas porque sí. veces los padres, ¿cómo? No más porque sí. Porque sí, porque muchas veces los padres quieren que sus hijos sean como ellos son. O porque muchas veces los padres quieren que sus hijos se comporten como ellos se comportan. Y quizá muchas veces ustedes, padres que me escuchan, han notado que cuando usted le dice a su hijo no haga eso, más lo hace. Así. Entonces usted tiene que trabajar con su hijo lo que se llama en psicología la psicología inversa. Uh-huh. Porque si usted le dice eso está mal, él lo va a hacer. Si usted le dice eso está bien, él va a pensar, ah, ahora mi papá me está diciendo o mi mamá me está diciendo que lo que estoy haciendo está bien. A ver, ¿qué está pasando aquí? Se le cruzaron los cables. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron en la iglesia? Entonces, en el momento en el que su hijo decide abrir su corazón a ese regalito que usted le da en vasija de barro, delicado, frágil, cuando su hijo se decide abrir eso y dejarse llenar por eso, entonces su hijo va a cambiar. Repito, su hijo no va a cambiar cuando usted quiera, sino cuando él quiera. ¿Y por qué lo hace? Para llevar la contraria. Exactamente. Para llevar la contraria. Y para llevar... eso quizá muchas veces a los padres les cuesta entender eso. Entonces, eso se lo dejo yo como mi recomendación final. No, y eso que usted acaba de mencionar, que los padres a veces no lo entendemos, es cuando más somos esos padres, usted lo llamó de una forma, yo le digo más norteño de México, chicharroneros. O sea, aquí mis chicharrones tienen y punto. Entonces, cuando ahí, en esa parte, creo que la distancia para que el adolescente se nos pierda o se haga rebelde es muy corta, ¿correcto? Sí. Cuando el padre es impositivo, cuando el padre no escucha, cuando el padre no da una razón no da del... tu brazo a torcer. Exacto, o no dices, esto sí, por esto, esto no, por esto. O sea, necesitamos una explicación, y digo necesitamos porque yo también soy hijo. Aparte de ser padre, pues también soy hijo de alguien, ¿no? Y en su momento, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Y punto, yo, ok. Entonces, pero decía, pues, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué hay de malo? O sea, necesito que alguien, ahora sí como decía un comediante mexicano, que alguien me explique. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, nos dice el amor y la itetia en el capítulo 89 que todo lo dicho no es suficiente para expresar el evangelio del matrimonio y la familia, si no nos detenemos específicamente para hablar de amor. Y es precisamente lo que usted nos acaba de comunicar, padre. Hablar, comunicar con amor, con respeto. Como bien lo menciona, nuestros hijos también tienen algo que aportar en nuestro hogar, que también son parte. Es que si nosotros pudiéramos dar una transmisión, una definición de transmisión de la fe, tendríamos que decir compartir, ofrecer algo desde el amor. Exactamente, porque cuando somos impositivos o somos egoístas, ya no hay amor, sino solamente hay un ser misógino, ¿verdad? Exacto. Solamente queremos lo bueno para nosotros. Pues muchas gracias, padre, un verdadero placer. Y le doy las gracias por incorporarse al equipo de Hablando de Nuestra Fe. Ya lo estoy ventaneando aquí para que nos siga, pues sepa que va a seguir visitándonos a través del control remoto. Ya cuando esté aquí con nosotros, pues lo vamos a hacer de una manera más presencial. El próximo, este miércoles, de mañana miércoles en 8 días, vamos a tener 2 noches de reflexión. El miércoles, el padre Juan Carlos Castillo nos va a estar compartiendo control remoto también. ¿El miércoles o el jueves? El miércoles no de mañana, del otro, el 17. Ese es el día... sí, el miércoles 17, sí, cierto. No me asuste. No, sí, cierto, ya. Sí, usted nos va a estar compartiendo para vivir mejor la Semana Santa. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Para empezar a entender lo que le mencioné hace un momento, el perdón.
En la segunda hora, pues va a estar su servidor Isaías Anaya compartiendo un poco de su testimonio y cómo alcanzó el perdón y cómo entender también que a veces, Padre, nosotros creemos, o yo creía, que por el simple hecho de pedir perdón, automáticamente soy perdonado. Claro. Tenemos que prepararnos para un no. Exacto. ¿Verdad? Entonces, y el día de hoy tendremos al Padre José Garibaldi Ballesteros Urias, de aquí de la diócesis de Ciudad Obregón, pero está ahorita estacionado aquí en Phoenix, Arizona, donde él también nos va a estar compartiendo lo que Jesús nos dice a través del libro del Apocalipsis. Mira que yo llamo a tu puerta. Tendremos hora santa. Bueno, tenemos un mes muy activo, Padre. Muchas gracias. Bueno. Los que nos siguen a través de la plataforma, les pido por favor que nos compartan. Si pueden visitar mi página web www.hnfconisaíasanaya.com. Ahí van a encontrar material, van a encontrar el documento Amor en la Itetia para que lo puedan descargar, es totalmente gratis. Eso, gracias a que el Vaticano ha abierto sus puertas y podemos acceder a los documentos y son totalmente gratis. Entonces, feliz noche, Padre. Me trabé, fíjese, de la alegría. Feliz noche y a todos ustedes, pues mil gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y seguimos en sintonía a través de la plataforma digital de Facebook. Feliz noche. Feliz noche. Dios les bendiga. Padre. Sí. Se me acaba de olvidar, regálenos su bendición. Bueno, que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí. Feliz noche, ahora sí. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, por estar con nosotros. Brenda Trasviña, muchas gracias. Perla, gracias, amor. Vianey, gracias por haber estado con nosotros. Sergio Castañeda, gracias. Compartan, por favor, esta transmisión. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para más personas. Ayúdanos a alcanzar a más personas todavía. Visita nuestra página web www.hnfconisaíasanaya.com, donde van a poder encontrar el documento del que hablamos esta noche, de Amor en la Itetia, del Papa del Papa Francisco. Lo pueden descargar, lo pueden leer ahí en la página web y también pues pueden visitar nuestra página de Facebook, Hablando de Nuestra Fe, y también nuestra página de YouTube. Que tengan una excelente noche. Mil gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Y pues si Dios lo permite, nos estamos viendo el próximo martes, donde tendremos un tema más, también con la psicóloga Flor Berber Ramírez, que nos va a estar compartiendo un tema también de actualidad, aunado a lo que hemos hablado esta noche. Feliz noche a todos. Bendiciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por lo oscuro, no temeré.